Buen día a todos. Vamos a hablarlo sobre la absorción sobre el carbón activo, que es el proyecto que hemos estado desarrollando esta semana, tanto mi compañero como yo. Y ahora le paso la palabra para que os explique el objetivo. Pues el objetivo de nuestro proyecto era poner carbón para medir la absorbancia que tiene sobre residuos en el agua. Y además la capacidad que tiene de eliminarlos. Dicho esto, le vuelvo a pasar el turno de palabra a mi compañero para que continúe. Ahora os vamos a explicar la determinación de la humedad del gas, que es el carbón activo, que aunque fue uno de los últimos proyectos o actividad que hicimos, fue fundamental para sacar los resultados. Lo primero que hicimos fue pesar 5 gramos de carbón activo húmedo, tal cual lo teníamos del bote, y lo pusimos en una estufa a 150 grados para secarlo. Y así poder retirarle la humedad. Más tarde lo pusimos en un desecador, empleando 2 horas, que este desecador tenía un aislante térmico para quitarle el calor. Y al final lo volvimos a pesar y pudimos observar que su masa había disminuido, exactamente un 2,6%, que esto es lo que sería la humedad que contienen los poros. Para poder hallar la humedad en tanto por ciento del peso utilizamos la siguiente ecuación, donde C es el peso de la cápsula que se muestra en gramos, B es el peso de la cápsula en gramos y D es el peso de la cápsula con la muestra seca en gramos, luego haber pasado ya por la estufa y por el desecador. De esta operación obtenemos el 2,6%. Y ahora os paso la palabra para explicar el siguiente proyecto. Vale, el siguiente experimento que hicimos fue la determinación de la isoterma de absorción. El objetivo, o sea, por así decirlo, lo que hicimos fue encender el fotómetro para poder medir la absorbancia que tienen las diferentes disoluciones que preparamos. A partir de una disolución de 0,05 gramos partido litro, fuimos diluyéndolo en un medio, un quinto, un décimo y un vigésimo de la disolución original. Hicimos el cero en el espectrofotómetro y fijamos la longitud de onda a 27,5 nanómetros. Acto seguido fuimos introduciendo las cubetas con las diferentes muestras de las disoluciones que he dicho anteriormente y fuimos midiendo la absorbancia. Después de esto calculamos la concentración en gramos partido litro de las diferentes disoluciones, que son estas que tenemos aquí, con la ecuación que tenemos en pantalla. El 0,05, o sea, serían todas iguales, pero el 0,05 representa la disolución original, el 0,2 representaría el porcentaje que estamos realizando, o sea, el porcentaje, por así decirlo, es el grado de disolución, de disuelto que está, y el volumen de la disolución total, que siempre era el mismo, 200 mililitros. Y con estos datos lo que pudimos hacer es una recta de calibrado, en la cual tenemos en el eje de las X la absorbancia de las muestras y en el eje de las Y tenemos la concentración en gramos partido litro. De manera que nos aparecía siempre una recta que no da fallo y es eso. Dicho esto, paso la palabra. Respecto a la última gráfica que habéis visto, tenemos una anécdota, porque hicimos todas las disoluciones correctas, como podemos ver en la gráfica, salía una recta perfecta, pero el espectrofómetro no calcula bien la disolución que nos daba el laboratorio de 0,05. Y nosotros estuvimos analizando, sacando datos para ver cuál era el error y no lo encontrábamos, hasta que Salva, el profesor que ha estado con nosotros estos días, probó con el otro que hay en el laboratorio. Y entonces sí quedaba. Nos dimos cuenta que funcionaba mal, cometía un error. Bueno, ahora os voy a hablar de la determinación del equilibrio de absorción.
En este pesamos 0,1 gramos de carbón para cada disolución anterior de las que hemos visto y que habíamos observado 100 mililitros de cada una. Primero poníamos el carbón, luego poníamos un imán para ponerlo al agitador que se moviera continuamente y finalmente poníamos las disoluciones anteriores. Analizamos las disoluciones cada 3 horas y luego al día siguiente, que esto también tenemos una anécdota, porque al día siguiente, como entramos, nos vino Salva y nos dijo, bueno, alguien nos ha robado el color. Y ahora vamos a ver la gráfica del equilibrio. Los primeros puntos que podemos ver aquí abajo son los puntos al principio, tan pronto pusimos el carbón. Como vemos no hay equilibrio, nada. Los siguientes puntos, los rosa, son los que medimos a las 3 horas. Como vemos ya podemos observar un gran cambio. Y finalmente los puntos que tenemos en la parte izquierda son los puntos que medimos al día siguiente, que el equilibrio es casi perfecto. Y aquí podemos ver la evolución de las disoluciones. Las primeras fue tan pronto pusimos el carbonio, pusimos en el agitador, y esta fue ya al día siguiente. Como podemos observar, el color ha cambiado completamente. Voy a pasar la palabra. A continuación yo voy a explicar la determinación de la capacidad de operación del carbón activo. Esto lo realizamos con una columna en la cual la rellenamos de carbón activo y en la que introducimos una disolución de colorante. Para ello lo primero que hicimos fue pesar los 10 gramos de carbón y lo transferimos en un Erlenmeyer de 1 litro de capacidad. La mezcla que teníamos la pusimos en ebullición durante 2 horas, siempre controlando el nivel del agua para que no se quemase el carbón. Finalmente el carbón lo introducimos en la columna y mediante una bomba peristáltica fuimos haciendo que la disolución de colorante fuese pasando a la columna y fuese cayendo en diferentes vasos de precipitado, siempre controlando el flujo, la velocidad del flujo conforme iba cayendo. Cada minuto recogíamos una muestra de la columna, que es la que la tenemos en pantalla, y íbamos analizando su absorbancia. Cuando analizábamos su absorbancia, la devolvíamos a la cubeta inicial, al vaso de precipitados que teníamos debajo, y para finalmente medir su volumen total y su absorbancia total. Dicho lo cual, aquí tenemos los resultados que obtuvimos. La absorbancia de entrada eran 0,852, la concentración de entrada eran 0,020 aproximadamente, el caudal real, que eran los mililitros que pasaban por cada minuto que pasaba, eran 47,06, y la absorbancia final, que después de haberlo pasado por el carbón activo, vemos que se había reducido a 0,395. La concentración final era 0,009, que también observamos cómo se reduce un montón, y el carbón, vemos que tenemos ahí el 0,01, y en la masa del colorante, finalmente por cada mililitro por cada litro lo que quedaba de colorante era 0,02. Y aquí podemos ver cómo se queda representado la absorbancia, la concentración conforme iba pasando el tiempo y iba pasando por la columna. Bueno, y en morado, arriba podemos ver cuál sería el máximo al cual podría haber llegado la concentración, ya que cada vez que iba pasando por el carbón iba absorbiendo menos, puesto que el carbón va tomando residuos y finalmente se satura y ya no puede absorber más. Y bueno, a continuación paso la palabra a Víctor.
Bueno, gracias a todos estos 4 experimentos que hemos hecho podemos sacar unas conclusiones. Principalmente vemos aquí dos ecuaciones diferentes. Primero es la capacidad en miligramos partido gramos y luego tenemos los gramos de carbón. Primero utilizamos los gramos de carbón por el peso original, que eran los 10 gramos de la columna, y arriba es la humedad, que es lo que sacamos del primer proyecto que hemos hecho, que es lo que necesitábamos. Y ahí sacamos los gramos de carbón que tenemos. Y luego tenemos la capacidad de miligramos partido gramos, que es la capacidad que tiene de absorber. Entonces utilizamos arriba lo que el carbón ha retenido en la columna y abajo tenemos los gramos de carbón. Así podemos sacar la capacidad final, que serían 0,0024 miligramos por gramo. Y con esto terminamos y os queremos dar las gracias por vuestra atención.